Hola, ¿cómo estás? Feliz viernes, día de preparación. América en la profecía. Bueno, pero en realidad es Norteamérica o los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía. Pero como no entra en la pantalla, he puesto América en la profecía. Ya en 1851, los pioneros adventistas habían identificado la segunda bestia. Ya en ese tiempo era identificada como los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en aquella época debió de haberles resultado difícil entender cómo los Estados Unidos podrían lograr que todo el mundo adorara a la primera bestia. Incluso en la década de 1880, toda la Marina de los Estados Unidos apenas tenía 48 barcos anticuados. Entonces, ¿cómo es que los Estados Unidos iba a influenciar para que el Vaticano conquistara el mundo? Pero desde el final de la Guerra Fría, ninguna potencia iguala militarmente a Estados Unidos. Y aunque los estadounidenses han disfrutado de maravillosas libertades, a medida que los tiempos se vuelven más difíciles, no es difícil ver cómo esos libertades son pisoteadas y aún totalmente socavadas. Muchos creen que incluso en la actualidad está sucediendo esto. Todos los que se niegan a someterse a la observancia del falso día de reposo, o sea, el domingo, serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo y exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Ellos se van a unir con el mundo y participarán de su espíritu, y llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba y participación de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. El texto para hoy es Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, poder político, libertad religiosa. Libertad política, libertad religiosa. Semejantes a los de un cordero, porque predicaba el evangelio de salvación y el evangelio de la libertad y de llevar las almas a los pies de Cristo. No ha habido ninguna nación en la historia, ninguna nación que ha mandado más misioneros al mundo que los Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de misioneros en Perú, norteamericanos. La mayoría de misioneros en Venezuela, norteamericanos. La mayoría de misioneros en África, norteamericanos. India, China, Japón, Medio Oriente, norteamericanos. Dicho sea de paso, la única religión que es perseguida en este momento con muerte es el cristianismo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Quiero terminar con el Mayflower Story del 16 de septiembre de 1620. El Mayflower es la embarcación que navega desde Plymouth, Inglaterra. Está yendo con destino a América con 102 pasajeros. El barco se dirige a Virginia. Están buscando la libertad religiosa, persiguiendo la libertad de Jesucristo, la libertad para adorar a Jehová, esa libertad específica
termina produciendo una gran influencia en el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica, porque la libertad que fue fundada en este país no fue libertad para adorar a Santa Claus, no fue libertad para adorar a Satanás, no fue libertad para adorar a Halloween. Esa libertad fundada en este país fue fundada para adorar a Jesús. No, a Dios. No, mi Dios se parece a Jesús. ¿Cómo se parece tu Dios? Si tu Dios se parece a Jesús, pregúntale a los judíos o a los mormones, si tu Dios se parece a Jesús, entonces tu Dios es mi Dios. Pero si tu Dios no se parece a Jesús, entonces tu Dios no es mi Dios. Porque los fundadores de este país no fueron libertinos, que adoraban la libertad por el uso de libertad, que salieron de Holanda libertinos, de Inglaterra libertinos. No. Específicamente vinieron buscando la libertad de adorar a Jesús. 102 pasajeros. Nunca podrían haber imaginado. Hoy en día, más de 30 millones de estadounidenses pueden rastrear sus antecesores a estos 102 pasajeros y aproximadamente 30 tripulantes a bordo del Mayflower cuando aterrizó o llegó, no aterrizó, sino llegó a tierra en Plymouth Bay, Massachusetts, en el duro invierno de 1620. Hombres, mujeres, niños de Holanda, Gran Bretaña. El rey Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica Romana. Quien quiera divorciarse de su propia esposa, Catalina de Aragón, puede demostrarle que todos los problemas del mundo comienzan por romper el séptimo mandamiento. Este adulterio termina teniendo ramificaciones de largo alcance. Piensa, no está en el mensaje, pero piensa. Todos los problemas políticos del mundo, todos. En este momento, 9/11, ¿por qué ocurrió? Porque hay un odio. ¿Odio entre quién? Entre los terroristas y los norteamericanos. ¿Por qué se odian? Porque los norteamericanos predican una libertad que para ellos es libertina y ellos odian Norteamérica, la serpiente. ¿Por qué? Porque muchos son árabes y muchos son judíos y este defiende ciegamente a los judíos. ¿Y por qué se odian los árabes con los judíos? Porque Abraham cometió adulterio. Todos los problemas. Dame cualquier problema político y yo te voy a decir que la raíz de ese problema es que alguien no pudo ser fiel con su esposa. Agar fue la novia, la criada. A la criada se la respeta, señor Abraham. A la criada se la deja, no se la toca. Es la criada, es la trabajadora social o lo que sea, pero no se puede ir a la cama. Bueno, se van a la cama y ahora tenemos todos los problemas del mundo surgido de esa infidelidad. Y yo te puedo probar. Bueno, en Inglaterra, Enrique VIII es infiel con Catalina, se separa y ahora se forma la iglesia anglicana. Y esa iglesia anglicana empieza a perseguir peor. Y los peregrinos huyen de esa persecución anglicana y papal. Crea su propia iglesia con sus propias reglas. Llama las decisiones, incluso un nuevo nombre, la Iglesia de Inglaterra. Al hacer esto, Enrique es expulsado de la iglesia por el Papa y comienza la reforma de la iglesia inglesa. 102 pasajeros a bordo usan el secreto para enviar el arresto y la persecución y salen de Plymouth el 16 de septiembre de 1620 con 30 tripulantes y llegan finalmente a Norteamérica. ¿Y qué hacen lo primero? Lo primero que hacen es arrodillarse y agradecer a Dios y dar bienvenida a un día de frío y dar bienvenida a una nueva esperanza. Los indios traen sus comidas, los ayudan y entre ellos celebran la primera acción de gracias, el primer Thanksgiving, dando gracias a Dios por la travesía, por la comida y por la vida. Y fundaron los Estados Unidos de Norteamérica. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora vivimos en los tiempos del dragón, donde ese cordero que levantó la familia, ahora levanta el matrimonio homosexual.
Ese cordero que levantaba, no matarás, ahora levanta el demonio del aborto. Ese cordero que levantaba los 10 mandamientos, ahora levanta la primera bestia que destruye los 10 mandamientos. No imágenes, sí imágenes. No domingo, sí domingo. No matarás, sí matarás. No cometerás adulterio, cásate con una esposa porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí cometerás adulterio y cásate con cualquier hombre, aunque sea tu esposo, aunque sea tu hermano, aunque sea tu incesto. Eso es lo que dice la Biblia, hablará como un dragón. Dios nos cuide, Dios nos proteja. Cordero fue, pero ahora está entrando el dragón. Y espero que cuando Cristo venga, nos encuentre bajo el cordero, no bajo el dragón, ni la primera bestia del Vaticano, ni la segunda bestia de los Estados Unidos de Washington, sino under God, bajo Dios, indivisibles, porque Dios es bueno. Feliz viernes y feliz sábado.